Hola, soy Omar López Ortega. En esta ocasión vamos a hablar sobre los conocimientos previos que se requieren para comprender el tema de números complejos. Como recordamos, los números complejos están previstos para ser estudiados en la unidad número 1 del curso de álgebra lineal. El objetivo, lo repetimos, es conocer el origen histórico y desarrollo de los números complejos mediante su representación gráfica respectiva con el uso de las operaciones básicas para emplearlos en problemas de contexto real. Los temas específicos de esta unidad son los siguientes: la representación geométrica de los números complejos, la representación polar, los productos, potencias y cocientes tanto en la representación cartesiana como en su representación polar. Para comprender cabalmente todos estos temas es necesario contar con un conjunto de conocimientos previos que nos permitirán abordar adecuadamente los objetivos de esta unidad. Específicamente, en esta unidad vamos a conocer cómo, introduciendo el concepto del número i, que es la raíz de -1, podemos completar el conjunto de números conocidos a partir de la definición de los números complejos. Como estamos hablando de que es un problema que surge a raíz de las raíces negativas, valga la redundancia, debemos de saber resolver, en principio, ecuaciones de segundo grado. Y después vamos a extender este concepto a todo el álgebra mediante el teorema fundamental de la álgebra. En principio, vamos a ver qué ocurre cuando al momento de ocupar la fórmula cuadrática, la raíz nos resulta menor que 0, es decir, nos resulta una raíz negativa. El primer ejercicio que van a resolver en este curso es encontrar las raíces del polinomio que está marcado en estos momentos: x cuadrada más 2x más 5. Resuelvan empleando la fórmula cuadrática, conocida en México como la forma del chicharronero. Resuelvan esta ecuación de segundo grado y vamos a ver a qué problema nos estamos enfrentando. También, para poder realizar operaciones con números complejos, necesitamos el conocimiento sobre operaciones con polinomios, específicamente operaciones con binomios. Vamos a recordar cómo multiplicar el binomio x más b por el binomio cx más d. Vamos a recordar cómo elevar al cuadrado un binomio, cómo multiplicar un binomio por su conjugado, y vamos también a tener que recordar cómo dividir un polinomio entre un binomio, recordando siempre que x es en estos casos la incógnita y los valores a, b, c, d son los coeficientes que están asociados a cada uno de los polinomios. En estos casos, en estas operaciones con binomios, también es muy importante que recordemos las leyes de los signos. Como tenemos que representar gráficamente los números complejos, vamos a tomar prestados los conocimientos que vienen desde la geometría, en este caso del teorema de Pitágoras, sabiendo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, siendo A el cateto adyacente, siendo B el cateto opuesto y siendo C la hipotenusa. Y sabiendo que hay un ángulo que se forma dependiendo de las magnitudes de A y B. Dado un triángulo rectángulo, hay un ángulo denominado θ que se forma empezando en el cateto adyacente A, y dependiendo de la magnitud tanto de A como el cateto B, el ángulo se va formando por convención en sentido opuesto a las manecillas del reloj hasta tocar
con la hipotenusa C. Este ángulo que se forma entre el cateto A y la hipotenusa C nos representa el ángulo teta. Entonces debemos de conocer las funciones trigonométricas básicas de seno, coseno, tangente que se forman en un ángulo rectángulo. Y también debemos de conocer cómo calcular el cateto A dada la hipotenusa y el coseno, cómo calcular el cateto B dada la hipotenusa y el seno, es decir, despejando simplemente las definiciones matemáticas de las funciones trigonométricas que nosotros tenemos aquí. También es importante recordar las identidades trigonométricas, como las dos que les estoy planteando en esta diapositiva que tenemos aquí. Recordar que el ángulo teta se puede calcular en una forma básica como el arco tangente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, y en algunas ocasiones los ángulos van a estar expresados en radianes y en algunas otras ocasiones los ángulos van a estar expresados en grados, siempre recordando que la relación entre ángulos y expresados en radianes es la siguiente: pi radianes son 180 grados, pi medios son 90 grados, etc. Un tema que también es muy importante conocer son las series de Taylor. Si no estamos del todo familiarizados con las series de Taylor, es vital que sepamos cuál es el objetivo de estas series. Y las series de Taylor nos permiten reemplazar una función conocida, como la función seno o la función coseno, por una sumatoria. Y al revés, una sumatoria puede también definir una de las funciones conocidas en las matemáticas. Es decir, hay una relación entre una función y una sumatoria. Específicamente necesitamos conocer tres de las series de Taylor más importantes. La serie de Taylor que nos da la representación del número E, para conocer cuál es el valor de E elevado a un valor X, recordando que es un número periódico que tiene como primeros valores 2.71828, y el número E proviene de este límite que tenemos aquí presente. El número E fue descubierto por el matemático escocés John Napier y es la base de los algoritmos naturales. Conociendo la base, podemos encontrar el valor resultante de elevar el número E a un valor determinado, E a la 1, E al cuadrado, E al cúbico, etc. Y la solución viene dada por esta serie infinita. La segunda serie de Taylor que debemos de conocer son las funciones seno y coseno. En este caso, la función seno de un ángulo viene dada por la expansión en sumatoria que está representada en esta diapositiva. Recordando que 3 factorial, 5 factorial, pues son operaciones realmente muy simples de realizar. Y la forma sintética de ver esta serie es la que tenemos aquí en esta sumatoria. Es una sumatoria que también tiende al infinito, y con esto podemos encontrar el valor del seno de un ángulo. La tercera serie de Taylor que necesitamos conocer es la función coseno, que también es una expresión mediante una sumatoria al infinito similar al seno y al coseno. En el mundo de los números complejos, el número E y las funciones seno y coseno nos van a generar una identidad. Vamos a explicar cómo se genera esta identidad, pero sí es importante que ustedes conozcan las series de Taylor antes de comenzar a ver cómo se aplican en los números complejos. Como va a ocurrir a lo largo del curso, vamos a tener recursos de información en línea disponibles, como son los libros de Gilbert Strang y el libro de Stanley Grossman.
eh, una lista de reproducción de los números imaginarios, las clases del profesor Strang y obviamente pues van a estar las notas del curso disponibles o en Google Classroom o en la plataforma Garza. Pues de momento es todo. Es importante que repasen todos estos temas, al menos, para poder abordar el estudio de los números complejos teniendo los conocimientos previos necesarios para este fin. Gracias por su atención.